Entonces vamos a empezar. ¿Ya? Bien. Bueno, bienvenidos a las charlas de los miércoles con MAP. Durante el mes de octubre exploramos el paisaje en diversas maneras y nuestra invitada de hoy es Alexandra McCormick, con quien conversaremos sobre la manera como el territorio es paisaje. Bueno, yo les cuento que nosotras empezamos a trabajar en el 2011. Participamos en una feria de arte en Miami y la primera obra de las primeras obras que yo expuse eran estos corazones de espinas de corazón de Alexandra. Y recuerdo mucho que cuando empezamos la feria, en primiparazo, yo no tenía la lista de precios conmigo. Entonces me tocó llamarte a último momento ahí y preguntarte porque pues la feria estaba empezando y me faltaban tus precios. Un pequeño detalle. Pero bueno, lo bueno de eso es que la primer venta que se hizo apenas abrió la feria fue una escultura tuya. Entonces, cuéntanos cómo ha sido ese proceso investigativo tuyo de llegar a explorar con una espina de rosa, llegaste tan lejos como a hacer una escultura. Entonces, cuéntanos cómo ha sido tu proceso creativo en esta pieza en particular. Bueno, saludo primero a todos los que están aquí unidos en este live. Estoy muy contenta de poder eh, por fin hacer esta entrevista. Eso fue muy bonito cuando nos conocimos porque había como una conexión, digamos, con el trabajo femenino, que recuerdo que tú en ese momento le apostaste a artistas mujeres, ¿no? En arte. Y cuando tú me llamaste, yo estaba en Popayán dictando un taller para darte, digamos, los precios y poder vender esa escultura, un taller en Popayán. Pero ese trabajo que tú escogiste, pues fue como de uno de los trabajos importantes que hice desde que salí de la universidad. En ese momento yo me había graduado de la Jorge Tadeo Lozano y llevaba un tiempo explorando la espina, como ese material de las espinas de rosa, que empezó por un interés, digamos, o por un territorio afectivo, ¿no? Entonces ahí está el corazón, un territorio afectivo, digo, porque pues yo en ese momento vivía en la casa de mi abuela y las rosas en la casa de mi abuela era algo como súper importante en el jardín. Pinchaban pelotas, podían ser problemáticas, pero mi abuela las cuidaba muchísimo y empecé a fijarme como en esas espinas y en la relación que tenía, digamos, con esta rosa o con este rosal que había en mi casa. Entonces, el encuentro con ese material hizo que yo hiciera mi tesis de pregrado, que fue fotografía en torno como a esa espina, se llamaba la espina dorsal el trabajo, y era a partir como de cada una de las espinitas que iba quitándoselas al jardín de mi abuela, me las llevaba a mi mesa y empezaba a hacer fotografías análogas. Entonces fue una exploración que hice y empecé a encontrarme o a resignificarlas con animales incluso fantásticos, pues no fantásticos, pero que en ese momento pues no habitaban la tierra, entonces empecé a hacer dinosaurios con las espinas y empecé a hacer tiburones y de ahí el proceso y esa búsqueda de ellas me llevaron a moverme en diferentes zonas en Bogotá. Entonces ya salí de la casa de mi abuela y empecé a seguirle la pista al material, primero en la ciudad, entonces buscando esta gente que vendían rosas y ahí yo me acercaba, sacaba las espinas y me las llevaba otra vez a la casa y ya empezó como un interés obsesivo por la acumulación de ese material. Entonces se encontraba, por ejemplo, que en esa espina chiquitita que se convertía en un tiburón cuando la ponía en el horizonte de un papel y la registraba con esa cámara oscura que se veía este animalito, también tenía referencias a que si cogía las espinas y las ponía en la superficie, un poco como las que están viendo en la imagen, como la del corazón, en donde hay una espina puesta al lado de la otra, al lado de la otra, había una relación, digamos, con la piel del animal. Entonces los tiburones tienen, si uno se acerca al microscopio a mirar la piel, esa forma, digamos, en la superficie de ellos.
Entonces ese camino me llevó a después llevar la espina a los espacios. Intervine en el taller, en ese momento teníamos un taller en donde se veían las columnas del edificio y esas estructuras, lo que hice fue cubrirlas, cubrir una de las estructuras que estaba en nuestro espacio, una columna con espinas. Entonces duré mucho tiempo recogiendo y ya las que estaban en los semáforos pues ya no me alcanzaban, digamos. Entonces empecé a buscar más hacia afuera de la ciudad y me encontré con los cultivos de rosa que están en toda la periferia de Bogotá. Entonces allí pues es muy bonito como esa relación entre campo y ciudad, ¿no? Y cómo la ciudad va creciendo y va apropiándose de esas zonas y pues ahí encontré en ese lugar, en estos cultivos, esa relación nuevamente con la rosa y la rosa que se exporta, ¿no? Como producto, digamos, principal de exportación del país. Entonces yo seguía cubriendo, pues cubrí la columna en mi taller, pero ya en el contacto, en el cultivo de las rosas, me di cuenta de ese intercambio entre relaciones afectivas de esta florecita que, pues, que salía para Miami y tiene pues una demanda gigantesca, no sé ahorita. Entonces ahí empecé a pensarme otra vez esas relaciones afectivas en donde hay unos objetos que simbolizan y que hay unas transacciones que se hacen con estos objetos y de ahí llegué como a la idea otra vez como del amor y el amor pensándolo en esas relaciones que se hace con la rosa y con las flores y los colores que pues simbólicamente están implícitos en ellas. Entonces, no sé, si regalas flores amarillas es muy distinto a si regalas rosas rojas o si regalas, no sé, rosas blancas. Incluso hay una construcción de los colores de las rosas y hay como todo un universo allí que me pareció pues muy bello. Entonces, esos corazones que hice, la serie se llama Lo que no te mata te hace fuerte, Te hace fue más como fuerte. volver, sí, llega digamos otra vez nuevamente como a ese terreno afectivo del cual pues partí, pero se expandió digamos pues, en el conocimiento de la ciudad y en el conocimiento pues de estas rosas. Mm. Y después nosotras seguimos con otro proyecto que fue ya mucho más orientado hacia toda esta investigación que tú venías haciendo sobre el territorio. Es este tenis Adidas que tú te encuentras en Medellín hace ya 18 años, no sé cuántos Sí, años, los 2001, sí, 2001, 19 19. años. Y lo tomamos para esta exposición en la que participamos durante la Bienal de La Habana del 2012, que se llamaba Escapando con el Paisaje. Y a la curadora esta imagen le pareció sensacional porque ella sentía que ahí reunía lo que ella intentaba decir, que era que en el argot cubano escapar es ir a otro lugar mentalmente, porque como sabes que no puedes salir, simplemente intentas escapar. Entonces la metáfora entre el significado de la exposición y este trabajo en particular del zapato, pues fue sensacional porque es todo este territorio de la isla contenido en el zapato. Entonces a mí esta pieza en particular, que es una obra que sigue viva, que empezó con un objeto encontrado en realidad, ¿no? Fue este tenis. Es increíble cómo o sea, es una obra que sigue viva, que sigue cambiando, que tú sigues documentando. ¿Qué, has, ¿Qué ha sido este proceso y qué has aprendido de esta observación de un microorganismo comparándolo a un macroorganismo de lo que es el territorio en Colombia? Uh-huh. Eh, sí, digamos, esa exposición fue bien interesante acercarse, por ejemplo, al territorio de Cuba. Recuerdo que yo en ese momento yo quería llevar el zapato, Sí, pero era un imposible sacar el zapato porque era material vivo. sí. Entonces había que tener como un montón de protocolos y de papeleos y de procesos para poder llevar esto vivo, insertarlo dentro de un territorio, en este caso era Cuba.
Entonces, ahí se dio como esa vuelta, digamos, bueno, ok, no puedo llevar el zapato, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo traslado, digamos, a esta exposición? Eso fue bien interesante porque la misma exposición planteaba problemas del territorio, simplemente con entrar cosas a la isla, ¿no? Sí. Recuerdo cuando entramos allá, yo llevaba un portarretratos digital para proyectar unas imágenes Ujú. que se veían como el zapato en distintas horas del día y fue un papeleo en la entrada pues súper importante para ellos, para mí fue como muy impresionante porque yo iba a introducir este marco que proyectaba imágenes y que no se podía quedar en la isla. Entonces me dieron como una nota y casi que me llevaron a un sitio aparte para hacer como ese señalamiento sobre que estás entrando a un territorio distinto que no es el tuyo y que estás llevando cosas que, que pues en ese territorio no son permitidas, ¿no? Como ese Ujú. portarretratos digital en ese momento. Y que igual a la salida también fue, me llamaron y me dijeron que por qué se quedaba el portarretratos. Entonces ahí me tocó hacer otro papeleo más adicional para poder explicar que estaba en una exposición. Entonces fue muy bonito como en la experiencia pensarse uno el territorio y eso es lo que me ha permitido el zapato, poderme pensar como esas relaciones que tenemos, ya sea de países, de fronteras, de violencias incluso, ¿no? En el territorio colombiano. Es como una metáfora y poder resignificarla, digamos, a través como de esas imágenes que se hacen en el tiempo, porque pues mis proyectos son súper extensos, no, son muy largos, así como el zapato, yo creo, pues nada, el trozo, ay, se cortó, Así. ahí va, No, 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 ahí estamos, ahí estamos. listo. El zapato va a vivir más que nosotros, ¿no? Nos va a sobrepasar porque pues la Sí. matica sigue viva y el soporte es, pues es tela, es plástico, ¿no? Entonces, sí, Aquí la vemos como aquí va eso es creciendo. 2010, ajá. Aquí es 2010, acá. Sí, este es 2012 y este es 2013. Y en cada uno, pues sí, pues él todos los días cambia. O sea, me tocaría registrar, casi como hacerle un reality a él, porque todo el tiempo está transformándose. Es muy bonito y todo el tiempo está, pues sí, es una planta, ¿no? Entonces está cambiando, ¿no? Y eso también es como ¿Esto bien, sería bien. el más reciente o Esta ya? No. fotografía fue en el MD15. Esta Ah, es un fotografía, 2015. sí, pero fue cuando estaba en el Museo de Arte Moderno en Medellín, en una Sí. exposición que se hizo y que lo llevé porque el zapato es de Medellín, ¿no? Este objeto me lo encontré en Sí. Medellín. Entonces él regresó, ¿no? También me ha hecho pensar en eso, ¿no? En esa cuestión de recoger y llevar y traer, Ujú. que es algo como que siempre está como presente en mis procesos cuando me encuentro algo y me cuestiona, ¿no? Como que me rompe con lo cotidiano. Cuando yo lo vi el zapato, estaba en un bosque y todo el bosque estaba contenido dentro de él. Yo realmente no sabía muy bien qué iba a hacer con él, pero es como esa intuición que lo tomes y lo cojas y lo lleves y ya después como que logras entender qué es lo que te está planteando. Mm. Sí. No, lo más lindo de esto también es este proyecto que desarrollaste alrededor del zapato, que es el manual para un objeto encontrado. Que eso también es fascinante de tu obra, de cómo cogiendo algo tan simple como un zapato ahí en un terreno baldío, le das vida al zapato e incluso tú enseñas cómo cuidar ese zapato. Ahí está el Adidas talla 42. Entonces a mí el manual me parece tan divertido porque, por ejemplo, hay consejos de qué no hacer, como no lo ponga boca abajo, ¿no? No se Eh, lo ponga. no mate la matica. Sí. Increíble Pero, todas las lecturas que le has dado. y fíjate que lo del manual también, el manual estuvo en Cuba y fue como fundamental, como esas acciones de cuidado que uno tiene que tener, digamos, en este caso con el territorio.
y que si uno lo lleva a niveles macro o micro, también hay unas relaciones de cuidado como presentes, que uno no las tiene como tan latentes, Sí. pero creo que sí tiene que haber como esa conciencia de cuidado, tanto en lo chiquito como en lo grande. Entonces el manual reúne esa experiencia de cuidado y como ese tiempo y ese entendimiento para poder, yo creo que yo entenderlo a él, ¿no? O sea, como Sí. entender cómo funciona. Entonces, diríamos que toda esta observación micro que has hecho desde un zapato te ha permitido ver macro lo que es la situación, pues la situación de los territorios en Colombia, donde somos un país que ha sufrido años de desplazamiento forzoso, y tú incluso has tenido una experiencia personal al respecto con un terreno de tu familia en el Catatumbo. Ujú. Cuéntanos un poco sobre ese proyecto. Acá lo que pasa es que este es sobre este proyecto que también fue, porque a primera vista parece, sí, una plantica. Alexandra en la galería montó como una notaría con la máquina de escribir, las escrituras, a cada persona le daba un pedacito de territorio, pero ¿cómo fue desde tu experiencia personal, cómo llegaste a desarrollar esa obra en particular? Sí, esa obra se llama Intercambio de Terreno. Estuvo en el MD15 también y ha estado en diferentes lugares del país. Y fue una búsqueda de un territorio, digamos, en la zona del Catatumbo, Ujú. al cual pues, le pertenece a mi familia, pero no hemos podido acceder a él. Entonces, como el resultado de esa búsqueda, yo empecé a tomar como acciones sobre eso. Entonces, el gran problema era que yo no podía encontrar o emplazar el territorio dentro del mapa de Colombia o del territorio real, ¿no? Es un territorio, el Catatumbo es un sitio eh, en donde existen mil cosas y mil cosas están pasando y han pasado pues durante muchos años. Hay algo muy bello de esa zona que me fascina y que desde chiquita como que había ese contacto, que era ese relámpago, ¿no? Esa luz que relampaguea en ese sitio específicamente, porque es un sitio que tiene dos epicentros importantes entre Venezuela y Colombia y que ilumina todas las noches. Entonces, cuando yo estaba en Cúcuta y era chiquita en mis vacaciones, recuerdo ver ese relampaguear, digamos, por las noches en la ciudad. Y, y bueno, eso es como de las cosas que uno más o menos sabe desde chiquito, pero ya investigando más el lugar a fondo, es un sitio pues donde ocurren muchas violencias y tienen pues mucha riqueza también y ha sido explotado desde hace mucho tiempo. Entonces, pues todo esto hace que sea un territorio muy difícil de habitar y bueno, entonces con toda esta interés de buscar este terreno, yo me enfrento a que no puedo emplazar el terreno en el territorio real, no puedo ir a caminarlo ni a recorrerlo. Entonces lo que hice fue tomar hacer como tres cosas distintas. Uno era ese intercambio de terreno, entregar las 144 hectáreas de pasto artificial, que es lo que dice la escritura. Ujú. Y entonces armé esa oficina y la idea era escribir, digamos, escriturar predios a la gente que visitaba la exposición y yo les proponía un intercambio y el intercambio tenía que ser que si yo le entregaba el terreno, ellos me enviaban fotografía de ese terreno emplazado en su casa, ¿no? En su lugar donde lo iba a poner, donde lo iba a ubicar. Entonces, a terreno me refería unos pedacitos de papel Sí. que cogí de todas las diligencias que hice de notaría, de IGAC, de catastro y registro, rompí todas esas fotocopias y las sembré con pasto artificial, que era lo que enunciaba la escritura que tengo, ¿no? Ujú. Entonces, la gente se llevaba este pedacito de tierra, lo sembraba y empezaban a enviarme imágenes pues a un correo que estaba en la escritura. Si el intercambio era efectivo, entonces ese archivo empezaría a crecer y se mostraría en las exposiciones que iban a seguir. Entonces arranqué en Cúcuta
En ese momento hice como 8 intercambios efectivos, o sea, 8 personas me mandaron las imágenes y después lo que hacía es que cogía esos papeles, copia que tenía de escrituras, volvía a trozarlas, a romperlas y las volvía a sembrar. Y así ese archivo iba creciendo de esos terrenos emplazados en diferentes casas de las personas que visitaban la exposición. Esto es lo que tú Entonces, tienes ahí, lo que se ve en las escrituras en el con el... fondo, Sí. exacto, lo que se ve es la escritura y la fotografía. De ahí ya en Medellín ya había pasado esta exposición por Cúcuta, Bucaramanga, por Bogotá y en Medellín. Las personas que iban haciendo el intercambio efectivo se iba imprimiendo la fotografía, se iba poniendo en ese archivo que va creciendo, digamos, a medida que se va exponiendo, que se va mostrando y que se va eh, intercambiando, digamos, ese territorio. Lo que es muy bonito es como lo que ocurría allí con el público directamente, ¿no? O sea, porque había como ese contacto, primero uno ahí escribiendo a máquina de escribir, entonces el contacto de darme el nombre, empezar a como a No, sí, no, no, no te a, ves bien. Bueno. está cortado. No, no, no. Eh, La foto no, pues no sales tú. Sale no, la no espalda se de la alcanza a persona. ver. Sí, no, no se alcanza a ver. Eh, pero lo que les estaba contando, los que les estaba contando es que es muy bonito como el acercarse, digamos, a la gente a partir de algo simbólico y cómo esto mueve como esas memorias o esas historias también de la gente. Entonces me enviaban los correos con la fotografía y también habían como microhistorias o historias personales en relación con esos, con problemáticas del territorio, pues que a todos nos competen, ¿no? Ujú. Eh, sí, Y alguien te contó alguna historia así de todas estas personas que lo experimentaron? ¿Alguien sintió alguna afinidad con tu experiencia personal? sí, sí, claro. Habían muchas personas que escribían acerca de problemas que tenían de linderos con otras personas, problemas de división, ¿no? Sí. De, qué le corresponde y qué no le corresponde, o que cómo, por dónde se traza el límite, digamos, del territorio. Entonces, sí, habían muchas personas que hablaban de linderos y había también como esta cuestión de dejar tierras por violencias, ¿no? Generadas en los lugares Ujú. también. Entonces, podríamos decir que de esta obra evolucionaste a lo que vienen siendo los archivos, que son estos dibujos que haces en tinta invisible, de una manera de representar la memoria de un territorio que se perdió. ¿Tú Ujú. sientes que toda esta investigación decanta para desarrollar aún más, poder hacer tangible esta experiencia personal de tu familia, de no poder tomar posesión de un territorio pues todo lo que eso implica? Ujú. Eh, lo interesante de esto es que me lleva a pensarme como esas nociones que tenemos como de propiedad o de que nos cargamos un terreno, ¿no? Este es 144 hectáreas. Yo digo, Dios mío, eso es gigante, ¿no? Sí, Entonces, como estas contradicciones y no sé, me genera preguntas en relación a cómo hemos configurado esa noción de terreno y de propiedad ujú, eh, en lo real, ¿no? Es muy contradictorio. claro, Sí, por porque ejemplo, poseer un terreno que no puedes caminar, o sea, ¿para qué lo tienes si no lo puedo recorrer? Entonces, lo que evidencia este tipo de cosas es eso. En este caso, en la imagen que tú estás mostrando, ese es los paisajes iluminados en el Catatumbo. Entonces, yo lo que hice fue dibujos con tinta invisible de, tomé como esa narración de la escritura, que es súper bella, la narración es de una escritura del 70, y lo que describe allí es un molino en hierro, son cercados de púas con rastrojos y montañas, es como todo un paisaje enunciado a través de la palabra. Entonces lo que yo hice básicamente fue como imaginármelo y que la luz fuera la que revelara como esas imágenes, un poco como en el Catatumbo, cómo se ilumina ese paisaje, digamos, en una la noche. imagen. Ujú. Ujú, en Claro, la así, noche. así tal cual. Ese es el algarrobo, ¿no?
Ese es el algarrobo, así se llama este terreno, ¿no? El algarrobo que comprende la silla y la primavera. Entonces así se llamaban esas tres fincas que se englobaban en ese nombre del algarrobo, que es el nombre de un árbol. Entonces, esa obra que tú estás mostrando allí es un contenedor de diferentes algarrobos. Es como si fuera un bosque de algarrobos metidos en un archivador, que cuando Ujú. tú abres un cajón, la imagen del árbol desaparece. Cuando lo traes a lo real desaparece, cuando lo deja ver. Ay, te corro. Sí, un poco ya como en este paraje Reyes, Campo Ujú. 2, y ahí ya es como que ya tocas otro elemento fundamental en tu obra que es el reconocimiento de la memoria. Entonces es como Ujú. que cada archivo, cada cajoncito guarda parte de la memoria, incluso de la memoria de tu abuelo, quien trabajó muchos años para la empresa petrolera del norte de Santander, ¿no? Ujú. Colpec, ¿es que es? Sí, Col- Scolpet y Sagok, sí. que eso, digamos, a eso me llevó como toda esta búsqueda de este lugar, a Ujú. entender también terrenos afectivos en relación de por qué comprar y por qué tener un terreno en este sitio específicamente. Mi papá lo había comprado eh, en el 72, o sea, hace muchísimo tiempo, pero nosotros no lo habíamos recorrido desde chiquitos, entonces siempre había como esa pregunta de cómo yo, o sea, ¿qué se le pasa a una persona en la cabeza para comprar un terreno el cual estaba como súper alejado? Y lo que encontré era que había una cercanía con su papá, ¿no? Una cercanía de terreno porque su papá, o sea, mi abuelo, trabajaba en estos campamentos petroleros y ellos visitaban, pues en la casa, eso era Cúcuta, se tenían que desplazar pues a la ciudad y pues ellos, pues toda esta familia no veía a su papá durante mucho tiempo. Entonces había como Claro. una relación, digamos, afectiva en cuanto a la búsqueda, o no a la búsqueda, a la compra de este lugar, ¿no? De este terreno Ujú. específicamente en esa zona tan movida. Y también entonces pude mirar esa relación de estos campamentos petroleros que también generan pues problemas en el territorio, un poco que es emplazar casi como toda una construcción y un pensamiento, en este caso venían de Estados Unidos, estas personas que sabían extraer el petróleo y emplazaban pues un campamento, un territorio en lugares donde estaban los indígenas Bari. Entonces eso era terrible porque los indígenas tenían que defender su territorio y entonces disparaban flechas y Mm. esta gente ponía barreras, límites, cercados, incluso cercados eléctricos para que los bari no entraran y ellos pudieran seguir explotando y sacando petróleo. Entonces es una pugna que viene pues de tierra en esa zona durante muchos años y si nos remontamos pues a la colonia, o sea, hay como es como muy profundo Sí. el problema de la tierra, ¿no? De cómo entendemos la tierra y cómo la asimilamos y cómo la transaccionamos y qué es lo que hay allí. Entonces, pues sí, ha sido como muy importante poderlo ver a partir como de estos recorridos que generan o un objeto encontrado o una escritura que también para mí es como un objeto encontrado en mi casa, Sí, ¿no? total. Es así. ¿Y cómo se resignifica eso? Mm. Y incluso de esta obra entonces estaría Geografías Invisibles, que es de tus trabajos más recientes, Sí, en la que hay esta fotografía. Lo que pasa es que no la podemos apreciar bien, pero básicamente es un avión y hay una persona colgada, pues como colgada del avión. la está arreglando, claro. Estos son los campamentos que se hicieron en esa época. Y ellos viajaban en avioneta, pero también estaban construyendo, toda la selva la estaban tumbando y construyendo carreteras para poder acceder al lugar. Entonces estaban Ujú. dividiendo también el territorio con carreteras y en esta imagen no se alcanza a ver bien, hay una mujer que está pasando de perfil en el borde y este señor arreglando esta máquina, ¿no? Esas imágenes es un archivo que yo encuentro en la casa, en la vecina de mi abuela, Acacia, tenía este archivo de estas fotografías de Ujú. esa época cuando mi abuelo estuvo allá. Son fotografías que es de 1930, eh,
y registran como todo ese proceso de colonización de este sitio, ¿no? Y lo que yo hago es como al acordarme un poco en esa búsqueda de ese terreno y contextualizarlo, digamos, cuando estaba en Cúcuta haciendo la búsqueda, recordé a los vecinos que ellos sí tenían registros fotográficos, en la casa de mi abuela no había, ellos sí tenían registros fotográficos antiguos y me fui directamente a donde Acacia a preguntarle, los registré por un lado y por el otro, porque las fotografías también enunciaban eh, pues son antiguas, son muy viejitas, y entonces los chiquitos de la casa las rayaron, otros tienen unos sellos que se ponían que los ponían en los sitios aquí, por ejemplo, donde se ampliaron las fotografías. O sea, hay un montón de detalles de memoria que se pierden, digamos, si no fotografía lo de adelante y lo de atrás, ¿no? La imagen. Entonces, esa fue como la decisión que tuve al registrar este archivo de Acacia. Eh, y pues es un archivo que yo creo que en muchas casas los colombianos tienen fotografías que tienen valores históricos y afectivos también, que son importantes como de mostrar y de evidenciar. Pero claro, ahí ya es interesante ver cómo se desarrolla la obra en cuanto a la memoria, el objeto encontrado que vienen siendo las fotografías y pues toda esa capacidad de análisis y observación tuyo que le da vida a tantas cosas que ya pues es como del baúl de los recuerdos o ya uno no, gracias a tus piezas uno le da, vuelve y le da vida a las cosas que uno considera que no tienen valor, como en esta última de naufragio para un paisaje, que me Ujú. contabas que te ibas al páramo a recoger latas oxidadas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pensará la familia de Alexandra, su esposo y su hijita cuando ella regresa a la casa? ¿Será que ellos entienden que son los tesoros de Alex o es la basura que Alex viene a acumular a la casa? Es muy bonito eso porque, por ejemplo, ahorita pensando en esta relación con Victoria, mi hija, los chiquitos son increíbles. Victoria puede encontrar un significado y una resignificación a los materiales muy rápido, ¿no? A uno de adulto ya se le pierde como un poquito ese músculo porque pues hay muchas cosas que hacen que uno deje de encontrarse esos tesoros, ¿no? Uh -huh. Pero sí es como esa pulsión que uno tiene de chiquito que la empieza a perder, pues si no hay que recuperarla, porque eso es lo que mantiene vivo, digamos, mi trabajo. Entonces, sí, el material me cuestiona y ahorita estoy pensándome mucho en relación con con el metal y cómo desintegrarlo, ¿no? De alguna manera, porque venía trabajando con la luz, esos paisajes de luz, y pienso que llegué al metal por los archivadores, Uh un -huh. poco, ¿no? Por ese encuentro con los archivadores y el óxido, Uh -huh. pero ahora estoy pensándome como en esa descomposición de ese metal, de ese peso, cómo volverlo más ligero. Sí, Entonces, sí, ujú. que a mí me parece, esta pieza me parece lindísima porque es la unión de esos dos mundos. Uno siempre es muy, como que una lata oxidada, o sea, jamás uno le encontraría, o yo por lo menos no le encontraría algo encantador, ni buscaría un microorganismo, ni un micropaisaje, que viene siendo también uno de tus grandes trabajos, me parecen a mí, que hiciste hace varios años en el Museo del Banco de la República, que era la Oficina del Patrimonio Intangible. Cuéntanos un Sí. poquito cómo fue esta experiencia de documentar lo que pasaba en un museo. Este trabajo fue muy bonito y como liberador y fue encontrarse como en varios puntos. Uno, por ejemplo, es la relación que tiene la gente con el arte, ¿no? Cómo un espectador se va a enfrentar a una obra de arte, en este caso los museos del banco, que es un lugar pues que estoy súper agradecida como por esa oportunidad de trabajar, digamos, allí, Uh -huh. ver que es un lugar poroso porque pues no te cobran la entrada y tú puedes entrar en cualquier momento y salir simplemente. Eh, y, y entonces uno de artista, yo estaba haciendo la maestría en ese momento, me preguntaba como en esas relaciones que se daban del espectador con la obra. Uh -huh. Y un poco había una demanda de la gente que iba a visitar estos espacios de cómo
volver tangible una experiencia, ¿no? Una experiencia efímera como la visita a un museo o que estoy allá. Entonces, por ejemplo, las tareas de los chiquitos eran unas tareas como un poco absurdas porque el profesor tenía que ver que la persona sí fue y entonces para ver que la persona sí fue no basta la palabra, sino que tiene que llevarse algo a cambio. Entonces pedían folletos o en Casa de Moneda pedían las medallitas que se hacían en ese momento, sí funcionaban, estaban funcionando las máquinas en Casa de Moneda. Entonces los chiquitos tenían que llevarles como algo para reconocer esa experiencia en este lugar, pero entonces había muchas preguntas en torno a eso, si eso hacía que una experiencia se reconociera o qué es lo que hace que esa experiencia sea reconocible, digamos, para el otro. Entonces empecé a utilizar como mecanismos, o sea, mirando a la gente y mirando también a los vigilantes, ¿no? Porque esto era al revés, los vigilantes mantenían pues toda la vida dentro del espacio, estaban allí trabajando todos los días y entonces esa manera de relacionarse con el sitio era pues totalmente distinta. Entonces empecé a registrar de alguna manera gestos que ocurrían dentro del espacio. Entonces había una serie que hice de vigilantes en relación con las obras y las salas que ellos mismos cuidaban. Entonces era cómo poder generar un registro de esta persona, digamos, en relación con la obra. Ellos pues saben un montón porque están oyendo todo el tiempo a las guías y por la misma experiencia que tienen, digamos, en el lugar. Entonces, hacía registros, digamos, de estas cosas. Entonces, hacía fotografías, también hice como un plegable como los del Banco de la República, contando la historia de las polillas, porque hay muchas polillas que se encontraba uno, también abejas. Había abejas que se metían siempre al lado de un dibujo de José Antonio Suárez. Habían unos zancudos que se morían en la corona de espinas de Juan Fernando Herrán. Había como unos sectores donde los insectos tenían como su participación también en las salas, las palomas ponían nidos en las columnas. Entonces, en los recorridos que yo iba haciendo y que iba haciendo como ese patrimonio intangible, iba contándole a las personas esas relaciones cotidianas que modificaban, digamos, el lugar y la relación con el arte. Entonces ya no iba a ser esa relación tan distante de no toque, no mire, o cómo hay que mirar esto porque esto es una gran obra, sino había como una entrada al espacio de una manera distinta. Incluso acá tú ya estabas usando la idea de archivo. Aquí, ¿qué tenías? Las fotos de... ¿Eso fue la documentación de todo lo que encontrabas en el museo? Sí, yo hacía un archivo que era un archivo que se llenaba y se vaciaba los domingos últimos del mes. Jalaba un carrito, que era ese, lo construí con una matica, era como la oficina. Lo llenaba de postales de todas las cosas que iban ocurriendo y las iba repartiendo cuando iba contando las historias. Entonces también podía grabar ahí los plegables y me hice un sello, como el sello de la Marianne, que está ahí Sí, es abajito. Ese. Entonces lo quité la máximo. Marianne, que es la imagen de la libertad, me puse yo y yo aparecía en ese sello, digamos, institucional de esa oficina de patrimonio intangible, ¿no? Incluso tenías el certificado de experiencias. Ese era porque es que, Dios mío, me daba dolor esas tareas, ay, que les ponían a los niños, se cayó, que les ponían a los niños en el colegio. O sea, eran tareas que te tocaba copiar 200 fichas técnicas del Museo Botero. Wow. Entonces, siempre, sí, yo decía, no, pues le doy el certificado de experiencia, le ponía el sello y se iban felices pues a sus colegios con su experiencia y les contaba historias también de los zancudos o de las palomas o de lo que a ellos también les interesaba. Yo les decía, escoge una imagen de la que quieras del archivador y te llevo al sitio y te cuento lo que ocurrió con eso. Sí. Ay, qué linda experiencia. Bueno, tenemos una pregunta de José. Yo creo que él está preguntando en particular sobre estas fotos que tú habías encontrado. Em, ¿Por qué llegas a un punto en esas fotos que nadie se acuerda quién fue? ¿Cómo enfrentar esa memoria en descomposición hacia el olvido? En descomposición hacia el olvido. Bueno, el olvido también es a veces muy importante, pero para algunos procesos que uno tiene que hacer.
pero para otros sí me parece como fundamental en este caso estas fotografías, como ese registro que se tiene sobre algo que uno ya no ve en el paisaje, porque pues ya ha Ujú. pasado mucho tiempo. Entonces, si uno ya recorre este lugar, pues eso es otro, ¿no? O no alcanza uno a ver esos gestos que se hicieron antes. Entonces, por ejemplo, esos gestos que se hicieron cuando fueron pues cuando estuvieron estas petroleras en el Catatumbo, como esa pugna de la tierra de los indígenas Bari en relación con estos enclaves petroleros en este lugar, pues eran invisibles, pues son invisibles. Entonces, pienso que estas imágenes lo que hacen es eso, como acordarnos un poco acerca de esas cosas que se nos pasan o se nos olvidan y creo que es fundamental, ¿no? Como para podernos pensar otros órdenes y otras maneras de enfrentarnos, por ejemplo, con el territorio. Mm. Y durante todo este tiempo que ha sido la pandemia y que estuvimos en cuarentena, ¿cómo lo aprovechaste en tu obra? ¿Qué ha decantado de estos espacios que has tenido como de más espacio para ti, por así decirlo, para tu creación? Sí, pues este ritmo pandémico ha sido muy particular. En un principio como que el tiempo rendía y uno se enfrentaba como a hacer muchas cosas, pero eran cosas que, digamos, no sé, mi taller está parte de mi casa, entonces no visitaba tanto el taller, pero sí estaba como por ejemplo leyendo o participando de seminarios o de charlas, ¿no? Entonces ha sido como un periodo como de actualizarse y de saturarse un poquito de estas pantallas, pero también ha sido muy bonito como esa relación con los tiempos de las cosas, que son Ujú. tiempos pues muy distintos. Entonces lo que yo hacía es que el último día que estuve, pues cuando empezó el encierro, estuve en un páramo y fue como súper significativo esa visita al páramo eh, con en donde pues recogí ahí las latas, unas latas que me encontré, en donde empezó como este trabajo con los óxidos y lo que he ido haciendo es como trabajando Ay, en acá te lo puse. eso, ahí están. Esto fue bellísimo porque esto es en el páramo entre Chingaza no, entre Chuachi y Ujú. Bogotá, que paramos en un potrero y nos bajamos a caminar un rato, nos encontramos unas lagartijas. Yo nunca había visto una lagartija de páramo, nos encontramos estas latas, y bueno, el impulso otra vez fue recogerlas, limpié todo el sitio, eso se quedó limpio y me los traje al taller. Y bueno, ahorita estoy trabajando un poco como pensándome en estos ritmos nuevamente, en el agua, cómo atraviesa, digamos, el material. Y estoy pensándome como en la descomposición un poco de estos objetos, pero también he pensado mucho en la relación, por ejemplo, cuando estábamos ahí en el páramo, de esas nubes que estaban ahí, la relación con el Amazonas, la relación con como esas conexiones invisibles que hay, también muy grandes en relación como con el paisaje. Sí. Entonces es como básicamente como lo que he hecho además de cambiar la sala para el comedor en la sala, todos esos procesos que se hicieron en un principio. ¿Y qué viene para ti? ¿En qué proyectos estás trabajando? Eh, Eh, ¿qué- hay varios proyectos. Uno de ellos es como abordar el espacio público, en Ujú. donde Ana Karina Moreno está invitando a accionar, digamos, en el espacio público y creo que es como algo que quiero hacer, ¿no? Esto es como un momento para pensarme también ese lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es como algo que viene como para el próximo año y Pero cuando dices también accionar en el espacio público, ¿te refieres a qué exactamente? ¿Intervenir un muro? intervenir el espacio público, ajá, entonces como ver posibilidades dentro de él, ¿no? Ok. Entonces eso es como algo que es como una invitación que me están haciendo y pues que voy a estar allí, digamos, trabajando en eso.
Ujú. Y hay hay una exposición que se va a hacer en la Luis Ángel, la han aplazado mucho tiempo de la colección, en donde va a estar pues una de las obras, extensión del terreno que se ve desde un sitio, eso se va a inaugurar en febrero, si, si todo sale bien. Y, y bueno, no, seguir aquí pues nada, en el taller trabajando como con los materiales, a ver qué cosas ocurren, porque también es como interesante pensarse en esos espacios, ¿no? De activación en los cuales estábamos como muy cómodos trabajando, pero ahorita creo que es como también un reto mirar a ver cómo uno va a empezar a pensarse esos otros lugares, o esas otras posibilidades. Claro. Ah, qué chévere. Y Alex, cuéntanos en cuanto a tus clases, que trabajas como, tú eres profesora en la pedagógica o en la La Javeriana. Javeriana. La Javeriana. Cuéntanos un Sí. poco sobre tus clases y cómo es tu experiencia desde un lugar de artista y cómo te pones ese sombrero de profesor y cómo logras unir esos dos mundos. Sí, la educación a mí pues me ha interesado siempre, pues estuve mucho tiempo en el banco dando talleres para niños Ujú. y estuve como activando, digamos, ese espacio durante 10 años. Ya después me empecé a trabajar con las universidades y actualmente sí estoy dictando tridimensionalidad en la Javeriana, que ha sido también un reto, digamos, con pandemia, ¿no? Pensarse como en relación a los materiales y al taller en la distancia y cómo poder, digamos, compartir como esas experiencias y pues esos conocimientos con el otro. Entonces, pues, llevamos estos 2 semestres, yo creo que ahí vamos bien y pues explorando más que todo pues, otras posibilidades, digamos, con la materialidad, porque si bien la clase antes teníamos como un espacio de taller muy cómodo en la universidad, ya en este momento el espacio es el espacio de la casa de cada uno. Claro. Entonces es todo un reto como abordar, digamos, ese trabajo con los chicos en las casas y desde la distancia. Ujú. Sí, Wow. pero a mí me motiva mucho y me sorprende mucho también, ¿no? Ujú. Porque hay ejercicios que pues me ha tocado transformar y que uno, digamos, cuando hace la lectura de los ejercicios, les bota uno el problema a los chicos empiezan a resolver y empieza uno a sorprenderse como con las cosas que empiezan a proponer. Entonces, sí estoy. ¿Qué nos podrías dar de ejemplo de un ejercicio que tú les hayas dado, que haya sido así como súper Pues enriquecedor para ti? hice un ejercicio o sea, muy direccionado. Yo no soy tan direccionada, ¿no? Como en plantearme como los ejercicios. Y en este caso era como abordar los sólidos platónicos. Entonces, ellos tenían que construir estos sólidos en origami, ¿no? Y hay unas maneras de construir que es como ensamblando el papel y ellos tenían que construir estas figuras. Pero después tenían que empezarlas a apropiarse un poco de ellas a partir como de su significado. Y los resultados fueron pues bellísimos, cada uno como que lo adaptó al lugar y a la casa, entonces una diversidad como de respuestas sobre eso. Entonces fue muy emocionante como ver, por ejemplo, ese ejercicio de diferentes maneras. Ah, qué lindo. Bueno, Alex, Mm. pues ha sido un gusto tenerte hoy, compartir contigo. No sé si alguien más de la audiencia tenga otra pregunta o bueno, igual estuvo súper linda la charla y aprovecho para invitarlos la próxima semana. Seguiremos con las charlas de noviembre. En noviembre vamos a hablar sobre el arte y el texto. Entonces el próximo miércoles 11 de noviembre estaremos con Jesús Hernández Güero, quien estará conectándose con nosotros desde Madrid. Bueno, Alexandra, pues qué gusto tenerte. Muchas gracias por compartir con nosotros. Como saben, pues Alexandra tiene piezas increíbles. Entonces, por favor, escríbanos y agreguen una de las lindas piezas de Alexandra a su colección. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, para ti. Bueno, gracias. Chao. Chao.